Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo que el Centro de Estudios Montañeses en este año ha querido dedicar a Leopoldo Rodríguez Alcalde, cuyo centenario de nacimiento se celebró justamente hace 2 años, pero por las distintas incidencias, por las distintas cosas que han pasado en el mundo y en nuestra región también, han ido posponiendo el que pudiéramos dedicar pues lo que, como queríamos, un homenaje y un recuerdo, digamos, proyectar también para las generaciones más actuales la figura que fue tan conocida, tan respetada y tan admirada y tan querida en Santander de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Nuevamente tengo que, aunque resulte muy reiterativo, tengo que dar las gracias al Ateneo de Santander por acogernos con tanta afabilidad y por facilitarnos la utilización de este local que donde tan estupendamente podemos desarrollar el ciclo en cuestión. Y pues dicho esto, cedo la palabra a nuestro compañero del Centro de Estudios Montañeses, Juan Antonio González Fuentes, para que realice la presentación del conferenciante de hoy, que es nuestro también compañero Mario Crespo López, a quien agradezco mucho haya aceptado con tanto cariño y con tanto interés el ocuparse de esta conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Antes de leer los folios que he escrito, tampoco son muchos folios, no se asusten, sí quería explicar un poquitín el por qué estoy aquí. Es que cuando me enteré que Mario iba a dar esta conferencia, en este ciclo que está coordinado por Fernando Gomarín, le pregunté a Paco si había presentador de Mario, me dijo no, y digo, pues me lo pido. Me lo pido porque yo creo que soy de los, no sé si el único, pero sí de los pocos testigos de la amistad que estuvo Mario con Leopoldo. No lo sé, luego lo hablaremos. Si alguna vez coincidimos los tres en casa de Leopoldo, desde luego yo creo que sí que coincidimos alguna vez en el Goya y en un sitio de estos, los tres tomando pues algún vino y, en fin, hablando. Y desde luego de lo que sí me acuerdo es que Leopoldo, que había donado su biblioteca al Ayuntamiento de Santander, ya la segunda parte, seguía yendo a la biblioteca y seguía trayéndose los libros a casa, los que a él le apetecían, incluso Mario lo recordará, con los tejuelos puestos, y recuerdo perfectamente el cuarto que tenía enfrente de su despacho, y que era donde la señora que, digamos que durante una época vimos que le cuidaba y tal, pues dormía. Y ahí yo sí recuerdo perfectamente que encima de un sofá o de las sillas y tal, había grupos de libros, de esos que él había sustraído de su propia biblioteca, era con los tejuelos y tal, y decía, estos son para ti, o para el centro, que hay libros arriba de Leopoldo, y estos son para Mario. Y la otra razón es que también vi cómo, digamos, fui testigo directo de cómo Mario entró en el centro en la época de Leandro Valle, cuando Leandro y yo, pues oye, pasábamos allí las horas y las horas en el centro, y Mario, bueno, recuerdo perfectamente cómo llegó, cómo se hizo un miembro destacado del centro, y el enorme cariño que le tenía Leandro. Y yo sé que Mario le tenía también mucho cariño a Leandro. Y yo creo que tanto Leandro como Leopoldo como Leandro, pues estarían, yo creo que contentos de que hoy presentase a Mario. Y nada, pues dicho lo dicho, voy a leer un poquitín. Todos los que en su día frecuentamos a Leopoldo Rodríguez Alcalde, Polín, todos los que fuimos asiduos a su piso del número 20 del Paseo de Pereda, y allí gastamos algunas horas de nuestra primera juventud, todos, insisto, conocemos o intuimos la vital importancia que nuestras visitas tenían para el viejo poeta, erudito, cronista, traductor y coleccionista. El contacto con la juventud le insuflaba vida a Leopoldo. Uno veía cómo se esponjaba sentado en su vieja silla, detrás del antiguo escritorio que fuera de su padre, y cómo a ojos vista el anciano, en principio un poco adormilado y encogido, comenzaba a carburar, y alcanzada cierta velocidad de crucero, encadenaba una y mil historias en torno a poetas y escritores, libros, lecturas, arte y artistas, cine y actores,
música, teatro, ópera y cantantes, estancias en Madrid y en Biarritz, cotilleos de la vida local, etcétera, etcétera, trufando su discurso, cada vez más incandescente e irrefrenable, con divertidos y malintencionados chascarrillos. También recordamos cómo, en no pocas ocasiones, esa incandescencia verbal se veía facilitada por dos tipos de combustible, uno líquido y otro sólido. El líquido era un café negro como el carbón que la sirvienta vertía desde una cafetera cuya boca tapaba una pequeñísima y vieja boya de corcho. La liturgia del café se producía en un absoluto silencio, pues él, Paulín, el señor, recordaba a su joven visita que, delante del servicio, jamás se habla. El combustible sólido eran las tiernas onzas de chocolate que sacaba de uno de los cajones laterales del escritorio y que mordisqueaba con algún deleite mientras hablaba y hablaba sin parar, y las comisuras de sus finísimos labios iban tornándose marrones. Por aquel piso del Paseo de Pereda pasó buena parte de la juventud creadora santanderina de las 3 últimas décadas del siglo XX. Aspirantes a pintores, poetas, historiadores, periodistas, visitábamos aquel vetusto y casi indescriptible caserón lleno de cuadros, esculturas, miles y miles de libros y algunas polillas que volaban indómitas por las estancias. A estas alturas del relato, y pensándolo unos instantes, juraría que Mario Crespo López, aquí presente, fue el último aspirante a poeta intelectual que frecuentó asiduamente aquella decrépita geografía leopoldina y, en consecuencia, su relación de incipiente amistad, que al poco tiempo alcanzó el consolidado estatus de sólida amistad, fue una de las últimas alegrías que experimentó nuestro homenajeado personaje. Mario Crespo entró en el entorno de Rodríguez Alcalde como aspirante a poeta e historiador y conoció de primera mano los usos y costumbres de aquellas tertulias decimonónicas incrustadas en los albores del siglo XXI. Leopoldo fue de los primeros, junto al añorado Leandro Valle, predecesor de Paco Gutiérrez como presidente del CEN, en franquearle a Mario, de par en par, las puertas del círculo de la vida cultural santanderina. Círculo que al poco de frecuentar, y creo que Mario no me desmentirá, uno descubre pequeño, alicorto, mezquino, resentido y mediocre. En este círculo cultural santanderino, asfixiante en su rutinaria comodidad, algunos decidimos instalarnos hace ya mucho tiempo, a sabiendas de su atmósfera poco propicia a las alas y las alturas, decisión de la que, a veces, muchos nos arrepentimos con yerma melancolía ante lo que pudo ser y no fue. Pero esa es otra historia, un relato entre el terror gótico y el permanente vodevil cantábrico. De Mario Crespo López solo puedo decir que, pasados los años, es evidente que no solo no ha defraudado las expectativas que en él concibió Leopoldo, sino que más bien las ha superado con creces y por los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Mario, le pese a quien le pese, en esta delicuescente y santanderina conjura de necios, en la que se nos pasa la vida entre juramentos, suspiros y loas a la bahía, es hoy uno de los nombres imprescindibles de nuestras letras. Poeta, historiador, profesor, articulista, investigador, editor, académico, biógrafo. Echar un vistazo a su ingente bibliografía es asomarse a un esfuerzo sorprendente en el terreno de la escritura. Delibes, Larramendi, Pombo, Pereda, Cervantes, Menéndez Pelayo, Cosío, Félix de Azúa, el Imperio de Carlos V, el Ateneo de Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Villa de la Vega en el siglo XVII, las fiestas y la cultura popular en Cantabria, Isabel II y Santander, los cántabros destacados de los siglos XIX y XX, las relaciones de Santander y Cantabria con Cádiz y Barcelona, las mujeres en la Edad Moderna, son solo algunos de los asuntos y literaturas de los que se ha ocupado Mario Crespo López, ese joven aspirante a literato que visitaba a Leopoldo y que hoy, algunos años después, es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, profesor de enseñanza media y de la Universidad de Cantabria, miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo, del CEN, correspondiente de las Academias de la Lengua y de la Historia, e, insisto, autor de una obra copiosísima que a sus 47 años deja un pozo de perplejidad incrédula en los demás. La esfera de la dicha
Vida y obra de Leopoldo Rodríguez Alcalde, 1920-2007, es el título del libro que Mario dedicó a Leopoldo y apareció el mismo año de la muerte de Leopoldo. Si alguno de los presentes aún pudiera preguntarse la razón por la que Mario Crespo está hoy en esta tribuna para hablar de Leopoldo Rodríguez Alcalde, de Polín, es que he hecho muy mal mi trabajo. Espero que no haya sido así. Muchísimas gracias y Mario obviamente tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Tono, por tu presentación, que no esperaba. La verdad que ha sido muy sentida y corroboro todo lo que las impresiones que has plasmado en el texto. Muchas gracias al Centro de Estudios Montañeses por organizar este ciclo de conferencias sobre Leopoldo y al Ateneo de Santander por acogerlo, sin duda. No pude asistir a la conferencia del pasado día 13, seguramente no pueda estar en la siguiente, pero el recurso de Internet es muy socorrido, como imagino que hay ahora telespectadores del Ateneo vía streaming, a los cuales obviamente saludo. Muchas gracias a todos ustedes por venir, ya que muestran seguramente así el respeto que sienten por quien sin duda ha sido una de las personalidades culturales más importantes del último siglo en Santander. Mi agradecimiento aumenta al tratarse, como ha dicho Tono, de una persona dilecta para mí, aunque es obvio, y así lo quiero aclarar desde el inicio, que fue alguien muy conocido. Seguramente por eso podrán encontrarse en esta misma sala, se encuentran de hecho muy diversos y documentados comentadores de su vida y de su obra, quienes pudieran contar anécdotas o desarrollar alguna opinión sobre alguna lectura o su experiencia en el trato. No quiero dejar de agradecer, por cierto, Fernando, la edición del folleto y del cartel, consecuencia de vuestro buen gusto, tanto el tuyo como el de la imprenta Bedia, que es también como un guiño a algo de lo que vamos a hablar esta tarde. Solo tengo que objetar una cosa, y para no llevarles a engaño que entre mis escasos méritos hayan incorporado el de los organizadores, y lo ha comentado también Tono, el de poeta. Yo no soy poeta, y si lo quise ser alguna vez fue sin duda a consecuencia de la juventud de entonces y sus pecados y atrevimientos añadidos. Pero también da la casualidad que la última intervención pública de Leopoldo sucediera en esta misma sala para presentar un delirio poético juvenil de este que les habla ahora a ustedes en octubre de 2004, junto con mi querido compañero Jaime Cuesta. En enero del año 2008 presentamos también aquí La esfera de la dicha, vida y obra poética de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Lo recordaba el otro día muy amablemente el profesor González Herrán. Pienso que este es un libro lleno de informaciones para conocerle, algunas creo que especialmente valiosas porque proceden de conversaciones directas con él. ¿Acaso sea en este libro y en mi relación con Leopoldo prácticamente durante los últimos 9 años de su vida, desde que me lo presentara Juan Antonio, precisamente, yo creo que por el año 98 o 99, no me acuerdo bien, en el libro y en esa relación digo que radique la justificación de los organizadores para invitarme a hablar de quien fuera un verdadero maestro y ejemplo literario para mí y para tantos, como ha recordado Tono, a quien echo sinceramente de menos, de verdad, y emocionadamente de menos, porque fue un amigo también, esencialmente un amigo, con quien se conversaba muy agradablemente, ¿no? Como muchos de ustedes saben. Releo ahora algunas de las dedicatorias que me escribió en sus libros. Aquí tienen un par de ellas. Les leo alguna. Por ejemplo, con los mejores deseos para su futuro y con el mejor abrazo, con confianza en su vocación y hoy con todo afecto y un cordial abrazo, con mi confianza en su talento literario y con el mejor abrazo, con los mejores deseos para su rumbo y con el más cordial abrazo. Por ejemplo, son 4 de las dedicatorias. De estos textos breves se deducen obviamente 2 ideas: la vocación literaria a la que yo intentaba asomarme y, por supuesto, la amistad representada en el abrazo de Leopoldo. La amistad de Leopoldo, lo ha comentado Tono,
vivía y revivía en el encuentro y en el amor por la cultura y especialmente por la literatura. La tertulia, de hecho, fue una de sus mayores aficiones, máxime si ésta se desarrollaba por los cauces del arte, la erudición y la sensibilidad estética, aspectos en los cuales mostraba generosamente todo su conocimiento, que era mucho. En ese ambiente de amistad yo conocí, por ejemplo, a Pedro Calderón y a través de ello luego conocí a Ramón Calderón, que tan importante fue para mi modesta educación artística. Solo eso ya sería un motivo de gran agradecimiento. Fue un gran conversador, divertido, nada petulante, que gustaba de relacionarse con la gente y participar de las iniciativas culturales que se organizaban en su ciudad natal, a pesar de sus conocidas limitaciones físicas y de dicción, especialmente evidentes en los últimos años de su vida. Me van a permitir que en esta charla me refiera al recordado escritor como Leopoldo, no por sus apellidos, ni mucho menos por Polín, apodo que no le gustaba nada y que creo que ya es inmerecido en un señor que llegó a los 87 años. No pase lo que me dijo una vez Pepín Bello, José Bello, conocido miembro de la Residencia de Estudiantes, que me dijo: a mis 100 años yo creo que ya me he ganado el derecho a que me llamen don José. Y creo que tenía toda la razón. Bueno, Polín, en todo caso, el apodo Polín no encaja en absoluto en lo que quiero transmitirles esta tarde, que es básicamente la seriedad del escritor y el compromiso por una vocación de lector que fue intensa y completa. Confío en poder evocar con entretenimiento para ustedes la vida y la obra de Leopoldo y transmitirles, si cabe, alguna información o material que acaso desconozcan o hayan olvidado. Empezaré con algunos datos biográficos que me parecen importantes y luego seguiré con un repaso de su producción literaria. Acompañaré, como ven, este recorrido con imágenes, con lo que el entretenimiento está prácticamente garantizado. Leopoldo nació en Santander el 13 de junio de 1920. Sus padres se habían casado siendo viudos. Fueron María de los Dolores, alcalde, y Leopoldo Rodríguez Fernández Sierra, eminente médico liberal, especialista en enfermedades de la piel y venéreas. Se había licenciado en la Universidad de Valladolid y fue ayudante en París de los prestigiosos facultativos Dolós y Masotti. Vuelto a Santander, alcanzó fama por la aplicación del radium para combatir el cáncer y otras enfermedades de la piel. El padre de Leopoldo influyó al menos en 3 cosas en su hijo menor. Lo primero, en que fuera un gran lector, admirador del arte y del teatro. El doctor Rodríguez Fernández Sierra tenía alquilado un palco en el proscenio del Teatro Pereda y le llevaba a ver todas las funciones desde 1925, es decir, desde que Leopoldo tenía 5 años. Se lo comentó un día Leopoldo a Celia Gámez. Y pensar que yo te he visto debutar, le dijo. Y le dijo la Gámez: si tú no habías nacido. Y era verdad. La vio no en el día de su debut, sino en el estreno de la primera obra que la hizo célebre, Las Castigadoras, que se estrenó en 1927. O sea que la vio Leopoldo con 7 años. Este es un texto, bueno, obviamente no pretendemos que lo lean, ni mucho menos desde donde están, pero si se fijan, por lo menos pone 1926, debajo 1927, es una ristra de nombres, de títulos, de obras de teatro y zarzuelas que Leopoldo recordaba haber visto en esos años, que corresponden a esos años. Es un texto que me dio más o menos entre 1926 y 1936. Recoge todas las obras de teatro que se supone que vio y que conoció. En 1933 el padre propició que Leopoldo conociera en Madrid a Francisco Villaespesa. En aquellos años compaginaba su afición por la lectura con su gusto por el dibujo y el diseño de figurines para el teatro. Fíjense esta portada del Trovador, donde ya el niño Leopoldo en 1928
corrige la marca novela por ópera novelesca, incorpora esto y en las guardas vemos esto, que son unos dibujos obviamente infantiles, pero que reflejan esa afición suya por el dibujo y los figurines que le acompañó prácticamente toda la vida. Influyó también su padre en que desde muy niño Leopoldo estuviera rodeado de atenciones y de personalidades importantes de la cultura local, de tendencia más bien liberal y progresista. El padre participaba en la tertulia vespertina formada en el comedor del sanatorio del doctor Enrique Madrazo, que es una personalidad muy importante en la niñez y adolescencia de Leopoldo. Con él conoció, por ejemplo, a Hildegard Rodríguez, por ejemplo. Y el 11 de septiembre de 1932, Leopoldo participó en el homenaje que hicieron al doctor en la Vega de Paz. Aquí aparece Leopoldo. Esta es la foto. Y aparece Leopoldo en el tejado con el padre. La foto no es muy buena, pero ahí aparece Leopoldo con 12 años. Ese es el poema. También le influye el padre en su biblioteca, obviamente. La magnífica biblioteca de Leopoldo tiene su origen en la biblioteca reunida por su padre, en la que destacaba el fondo de varios centenares de libros en francés y lo más importante del teatro universal, incluyendo colecciones como la novela teatral, la novela cómica y la farsa. La madre de Leopoldo, doña Lola, había tenido un hijo de su primer matrimonio, José María Gómez Rodríguez Alcalde, hermanastro, por tanto, de nuestro Leopoldo. Había nacido José María en 1902. Tenía, por tanto, 18 años más que Leopoldo. Y era contemporáneo, este dato es importante, del poeta José de Ciria, nacido en 1903, fallecido en el año 24. José María estudió en el Instituto de Santander, donde fue alumno de Víctor Fernández Llera, y luego Derecho en la Universidad de Oviedo, donde coincidió con Ciria y con Arturo Casanueva, del que conservamos esa dedicatoria en uno de sus libros a Rodríguez Alcalde. Por cierto, que si se realiza todas las actuaciones que pretenden hacer en torno a la memoria histórica, imagino que también recuperen la memoria de los fallecidos por obra del Frente Popular, como fue el caso de Arturo Casanueva. Bueno, en 1924 Ciria y José María se veían con frecuencia en Madrid cuando José María estudiaba el doctorado. José de Ciria es el Giocondo de Lorca, íntimo de Federico García Lorca, uno de los poetas importantes de la vanguardia en España, un poeta verdaderamente malogrado. Y de hecho, José María, en esta foto es de cuando saca José María las cátedras, la oposición de notarías en el año 32. No les puedo indicar dónde está, solo sé que está en esta foto. Y José María fue uno de los primeros en enterarse de la muerte de Ciria, que, por si no lo saben, vivía en el Hotel Palace, el 4 de junio de 1924. De la familiaridad con Ciria da cuenta Leopoldo en un importante libro de la colección de antología de escritores y artistas montañeses, que todos ustedes habrán conocido. Este es el libro que dedica Leopoldo a Ciria, y al lado está una de las pocas fotos que se conservan de Ciria o que se han publicado de Ciria. Dice Leopoldo: su presencia en Santander era acogida con júbilo, especialmente en mi casa, en la cual Pepe Ciria había venido a ser un miembro más de la familia, cariñoso, alegre, divertido. Yo, que era entonces poco más que un recién nacido, no he conservado en mi memoria su rostro, pero sí su voz reidora por el largo pasillo, que me sonaría como las campanillas del cortejo de los Reyes Magos. Mira, Polín, mira lo que te traigo, pues nunca dejaba de obsequiarme con espléndidos juguetes. Este texto de Leopoldo sobre Ciria es muy valioso por su valor testimonial, aparte de sus consideraciones críticas sobre el poeta. Es curioso porque de este libro se ocupó en el ABC Melchor Fernández Almagro, en la misma columna en la que se ocupaba, por cierto, nada menos que del camino de Miguel Delibes. En la misma página habla de Miguel Delibes y de Leopoldo.
Y dice, es excelente el estudio preliminar, nota interesante para la historia de nuestra literatura. Y lo decía Melchor Fernández Almagro, que había sido íntimo de Lorca, íntimo de Ciria, y de hecho la persona que había animado el homenaje a Ciria tras su muerte en 1925. Es decir, que es una persona obviamente implicada en la relación con Ciria, ¿no? Bueno, en 1909 había fallecido una hermana de Leopoldo, María de los Dolores, con tan solo 13 meses de edad. Este es un dato poco conocido. Leopoldo nació en 1920, como ya he señalado, estudió en el Instituto de Santander. Resulta indudable la importancia que tuvo en su formación su profesora particular de francés, Marguerite Soignac. Antes de 1935 era considerado en su ciudad natal un niño prodigio. Había publicado 4 libros de poemas, había obtenido un sonado éxito con sus versos en el Ateneo Popular. Y en agosto de 1935 fue uno de los asistentes al recital que dio Federico García Lorca en La Magdalena, del que tenemos constancia, obviamente, a través de la prensa, entre otras cosas. Francisco Fuentenebro, entonces también un joven escritor, evocó este hecho en un artículo creo que muy poco conocido, publicado en ABC el 21 de julio de 1976. Dice Fuentenebro, conocí a Federico García Lorca en Santander, en la Universidad Internacional de Verano, una noche lejana y salada, junto al mar Cantábrico, antes de la representación de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que interpretaron los componentes de La Barraca, compañía teatral universitaria que dirigía García Lorca. Entre mis acompañantes estaban Ricardo Bernardo, ilustre pintor, Luis Corona, hombre de fina y amplia cultura, Pío Muriedas, sigue el artículo, y hay un momento que dice, Lorca nos fue presentado por Gerardo Diego, que estaba con nosotros. Fue antes de que comenzase la representación. Nosotros estábamos en primera fila. Yo no conocía al poeta granadino. Llevaba un buzo de mahón y en el bolsillo del pecho bordado el nombre de la compañía. Era alto, moreno, aceitunado, de rostro redondo o casi redondo. El poeta santanderino más joven era Leopoldo Rodríguez Alcalde, una de las mentalidades más fuertes que conocí, hijo de un gran médico y de una gran dama. Adscrito a la Falange en la Guerra Civil, hacia 1942 Leopoldo se licenció en Derecho por libre por la Universidad de Oviedo. Trabajó Leopoldo como funcionario por oposición en la delegación local del Ministerio de Información y Turismo, desde la que ejerció de censor, y colaboró activamente en la organización de eventos como el Festival Internacional de Santander. Ingresó en el Cuerpo General Administrativo en 1952 y fue jefe de negociado desde 1955. Residió siempre en Santander, en el mismo piso del Paseo Pereda número 20 que había evocado antes Tono, donde él mismo había nacido y había tenido consulta a su padre, y donde había nacido también el cronista del Imparcial Montecristo, que Leopoldo recuperó en la crónica del Veraneo Regio. Es conocida la broma del propio Leopoldo de equiparar el Paseo de Pereda número 20 con el viejo pabellón número 20 de Valdecilla, cuyas connotaciones no vamos a relatar aquí y vamos a dejar para la búsqueda e inquisición del público más joven. Recuerdo, como no, ese piso mediado al que había que subir por la escalera porque el ascensor se estropeó en los años 20 y los vecinos nunca se pusieron de acuerdo para arreglarlo. Es lo que la versión que a mí me contó. Símbolo palmario de la decadencia de la burguesía liberal y mercantil. Esto lo he escrito un poco enfadado, perdón. Ese piso con 300 cuadros colgados, 10.000 libros en el piso, unos 15.000 ya estaban en la biblioteca municipal, libros y cuadros lo invadían todo. Solo abandonaba Leopoldo la ciudad para visitar Madrid, a donde iba 3 o 4 veces cada año y donde mantenía una intensa vida literaria. Por ejemplo, era un asiduo del Café Gijón y visitante, asiduo también de Vicente Aleixandre en Belintonia. También era conferenciante en Madrid en los años 50, como recuerda Álvaro Pombo, en el Colegio Mayor Aquinas. Y de hecho, esta dedicatoria de Leopoldo a Álvaro en Melodía del Mármol, amigo de tanto tiempo, escritor de siempre, ese amigo de tanto tiempo se refiere a esa relación de amistad que ya tenían en los tempranos años 50 prácticamente. A lo largo de su vida pasó varias temporadas en Bilbao y Biarritz, lugares que aparecen evocados en algunos de sus poemas. En el año 2000 recibió el título de hijo predilecto de Santander. Extraordinario lector, le molestaba que se le preguntara por los libros que había leído a lo largo de su vida.
Leopoldo estaba dotado de una memoria verdaderamente prodigiosa de la que hacía gala en cada conversación, cuando recitaba viejos poemas, citaba algún pasaje teatral o traía a colación algún título perdido entre sus vastas lecturas. Siempre estuvo dispuesto, sin embargo, a guiar con su palabra a los jóvenes escritores y pintores que acudían a su casa en busca de consejo. Con frecuencia se lamentaba de la falta de diálogo y contacto intelectual entre las personas interesadas en la cultura. Forman un amplio grupo los artistas que unieron sus primeros pasos a su palabra prudente y experimentada. Y hay que decir que muchos de ellos se olvidaron de él, sobre todo cuando su estado físico fue empeorando y se hacía más acusada su necesidad de compañía. A mediados del mes de julio de 2007, Leopoldo sufrió una caída en su piso del Paseo Pereda, a consecuencia de la cual tuvo que ser internado en la clínica Montpía. 2 semanas más tarde ingresó en la residencia San Cándido, en la que estuvo unos pocos días. El domingo 19 de agosto tuvo que ser hospitalizado en Valdecilla, donde al día siguiente falleció. Su funeral se celebró en la iglesia de Santa Lucía y sus restos se llevaron a un nicho del cementerio de Ciriego. Esta foto está sacada el 5 de abril del año 2011, casi 4 años después de que Leopoldo falleciera. No sé si contemplan la foto. Son 4 años después de que falleciera Leopoldo. Nadie se ha planteado, que yo sepa, trasladarle al Panteón de Hombres Ilustres. Y es que aquí se cumple uno de los dichos sabios que, según él mismo, explica cómo funciona este país. El que tiene padrino se bautiza. Este es un comentario que abunda en la vergüenza, creo yo. Lamentable. Ahora mismo ya está obviamente puesta la lápida y hay por lo menos 3 personas que le llevan flores a Leopoldo. Donó al Ayuntamiento de Santander su biblioteca de más de 25.000 volúmenes y la colección de 140 miniaturas, y a la Fundación Marcelino Botín su no menos apreciada colección de pintura y obra gráfica. El otro día en el coloquio con González Ferrán lo comentó también Tono. Me gustaría hacer un apunte sobre la biblioteca de Leopoldo. Decía Bonet Correa, y esto creo que lo podemos corroborar todos los que la conocimos, que en su casa se podían encontrar todos los libros posibles y muchos más por raros que sean. Pocas bibliotecas personales son tan ricas en libros de arte, literatura y poesía. Un dato importante es que Leopoldo escribía sus libros con los que tenía en su casa, como había hecho Menéndez Pelayo al escribir su Historia de las ideas estéticas. Decía Leopoldo: yo he escrito todo con mis libros, no he tenido que recurrir a nadie. Su biblioteca completa realmente la de Menéndez Pelayo y la de José María de Cosío. Si se fijan, es un perfecto complemento de esas 2 bibliotecas. Y por cierto, según había decidido Manuel Revuelta, sus libros se iban a haber instalado en la Casa Museo de Menéndez Pelayo, que hoy es sede de la Fundación Gerardo Diego. No diré más. Si la biblioteca de Leopoldo luego ha sido expurgada o han desaparecido libros de ella, es una lástima que no refleja más que la nefasta gestión que en Santander se hace de nuestro patrimonio histórico y documental, del que tienen ustedes perfecta crónica en las páginas de prensa de estos últimos meses. Nada menos que con la biblioteca Menéndez Pelayo. Yo ahí lo dejo, es que estoy estupefacto desde hace meses, entonces estoy como aterido, no sé dónde refugiarme realmente. Bueno, hasta aquí veo que han seguido con atención más o menos mis palabras y yo se lo agradezco, de verdad. Voy a hacer un recorrido por la obra, yo creo. He hecho un recorrido muy básico por la vida, voy a hacer un recorrido por la obra, creo que merece la pena, si me permiten, ahondar un poco en la obra de Leopoldo, que es, yo creo que lo que me interesa especialmente destacar, por encima de otras anécdotas. Decía Leopoldo: todo lo que he querido escribir lo he escrito. Es un dato importante. Y lo hizo a lo largo de 73 años de creación, desde el año 1932 hasta el 2005. Es una vida literaria importante. Haciéndose eco de las palabras de Menéndez Pelayo, siempre desconfió de la perennidad de las obras de crítica literaria y de la vanidad unida con frecuencia al oficio del escritor. Pero publicó más de una veintena de libros de poemas, traducciones, ensayos e innumerables textos breves para catálogos o periódicos.
articulista, crítico de arte, coleccionista, poeta. Formó parte, saben ustedes, de la nómina de poetas reunidos en torno de la revista Proel, aunque su labor intelectual más conocida entonces fuera la de crítico y traductor. Colaboró en multitud de cabeceras como Alerta, Proel, La Estafeta Literaria, Peñalabra, Fontibre, La Isla de los Ratones, etcétera, etcétera. A veces con seudónimo. La obra de hemerografía de Rodríguez Alcalde sería una tesis doctoral, sin duda, porque son cientos de artículos. Yo tengo recogido alguno, pero una mínima parte. Como dato reseñable, lo pueden ver ustedes en la imagen, bueno, recordaré que Leopoldo escribía en cuadernos o cuartillas numeradas y lo hacía sin apenas tachaduras y de corrido, como si tuviera en la cabeza el libro desde el principio hasta el final y lo copiara en el papel. Bueno, voy a hacer un recorrido primero por la obra de ficción y luego por los ensayos. La poesía fue para Leopoldo una verdad literaria en la que él mismo se recreaba. Fue un mundo ensoñado que seguramente poco tenía que ver con su cotidianidad, pero que sin duda le consolaba, aun con el amargor y el escepticismo que tantas veces mostró. La trayectoria como poeta de Leopoldo, a pesar de no haber sido, creo, muy valorada, es, sin embargo, a mi juicio, una de las más interesantes de la segunda mitad del siglo XX y objeto de atención de estudios de Jesús Lázaro Serrano, de Julio Díaz, entre otros. Así lo destacó el pasado jueves el profesor González Serrán, y me permitirán ustedes que no me extienda en ello, ya que fue objeto monográfico de la sesión anterior. La pueden ver en internet quienes no estuvieron el otro día. Bueno, en todo caso, libros imprescindibles para leer su poesía son la recopilación titulada Jugando a la vida, de la que habló el otro día el profesor Herrán, y la antología Canciones para una biografía, con prólogo del mismo profesor González Herrán. En nuestro libro La esfera de la dicha también se incluye una autología poética en buena medida orientada por nuestras frecuentes conversaciones. Hasta aquí no he dicho gran cosa, pero sí quisiera aportar algunas cuestiones que conozco bien. Lo primero, puedo confirmar y confirmo que hay poemas inéditos de Leopoldo, algunos sueltos manuscritos y un libro entero, un cuaderno que se titula Sueño de una noche en el mar, escrito por Leopoldo en el año 1939. Ahí tienen la portada del cuaderno y el primer poema. Es curioso que en cierta manera se parezca a este libro, que está sin publicar, a 10 poemas junto al mar, el libro de José Luis Hidalgo, fechado en el año 38 más o menos, que llevaba en el pórtico el soneto Umbral de José Hierro, publicado en facsímil en el segundo pliego La Sorpresa, con prólogo de Juan Antonio, precisamente. Es decir, son dos libros iniciales de José Luis Hidalgo, el de 10 poemas junto al mar, y este de Sueño de una noche en el mar, en cierta medida semejantes, aunque según parece en modo alguno intervino un autor sobre otro. Otra cuestión que quiero destacarles es la actividad poética de Leopoldo en los últimos años, que pude conocer de cerca. A pesar de que progresivamente fue limitando, por motivos de salud, sus apariciones públicas y la escritura manuscrita de textos, en los últimos años colaboró con sendos poemas en los catálogos dedicados a sus amigos José Hierro y Enrique Gran. Quiero recordar además un último librito de poemas, Un vaso de buen vino, publicado en la revista Vetus en el año 2003. Quizá no sea muy conocido que ese mismo año 2003 publicó La Pasión de Cristo según Cantabria en la Junta de Cofradías Penitenciarias de Santander, romances adaptados del romancero popular de la montaña de Cosío y de Maza Solano. Y tampoco será muy conocido que su libro Viernes Santo, que había publicado en 1951 con dedicatoria a José Luis Cano, fue reeditado en la recopilación de Via Crucis que publicó la misma Junta de Cofradías en 2007 con dibujos de Luis Cortines. En cuanto a su trabajo como traductor de poesía, su atención fue sobre todo hacia la lírica francesa, como saben, Supervielle, Saint-Jean-Père, Alain Bosquet, Paul Claudel, Pierre Emmanuel son algunos de los poetas que tradujo con indudable acierto. Comenzó con la publicación en el año 47 de esta antología de la poesía francesa religiosa contemporáneos en Real, en la colección Adonais. Tenía una amistad íntima con José Luis Cano y todo el grupo de Rial, de la editorial, y que luego hicieron Ínsula, etc. Hay una conexión muy importante. En el número 1 de la revista La Isla de los Ratones publicó Impresión Cuarta de Cummings, el famoso poeta que todos conocimos, o yo conocí, gracias a Hannah y sus hermanas de Woody Allen. Yo no le conocía y fue
Woody Allen, con perdón, el que me introdujo en Cummings. Bueno, también en esta revista publicó traducciones de Luis Aragón, etc. Bueno, otra obra extraordinaria para la época es su antología de la poesía francesa. Bueno, este es Jules Supervielle, también en Rialp, en la colección Adonais. Y este libro extraordinario para la época, Antología de la poesía francesa contemporánea, en Proel, muy estimada esta antología por sus contemporáneos, por José Hierro, por Julio Maruri, por Pablo Beltrán de Heredia, Manuel Arce. Es decir, cualquiera de nosotros que hayamos tenido relación con los mencionados lo puede corroborar perfectamente. Y un Julio Maruri que obviamente leía casi mejor en francés que en español, sin embargo, valoró absolutamente esta obra de Leopoldo. Son libros que perfectamente se podrían reeditar hoy sin apenas alterar su contenido y de los que habló, por cierto, espléndidamente Rafael Fonbellida el año pasado en el aula poética José Luis Hidalgo de Torlavega, que dedicaron un breve ciclo también a Leopoldo. Bueno, ahí hay alguna cabecera también, alguna portada de alguno de los libros de traducciones de Leopoldo, entre otras cosas, con un sorprendente sonetista, Miguel Ángel, y esta obra que tuvo también cierto recorrido crítico, que fue de Pierre Emmanuel, estos cantos a Hölderlin. Leopoldo, hablo de otro interés por la ficción que tuvo, mantuvo un interés constante por la escritura teatral. Hemos visto antes su afición enorme por el teatro desde niño, aunque hay textos suyos sin duda ya perdidos. En 1966, imagino que sepan, escribió el texto del auto de los Reyes Magos que se representa en Santillana del Mar, por ejemplo. Realizó hacia 1967 una versión de la comedia de Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour, y escribió también de La noche a la llama, la prisión de San Juan de la Cruz, que Tono transcribió para el Altamira número 74 del año 2007. Colaboró además Leopoldo en varios grupos de teatro, escribió varias adaptaciones para el grupo de teatro del Ateneo, por ejemplo, y colaboró en el grupo ATES, en el aula de teatro experimental de Santander, que representó a principios de los años 70 varias obras. Esos textos yo no los tengo muy desubicados, la verdad, pero la actividad de Leopoldo se cifró un poco en ellos. En cuanto a su obra en prosa de ficción, me refiero, quizá esta represente lo menos interesante de su producción, creo. Publicó los relatos Carmela Durán, El loro del calendario y El duende, en el año 53, que dedicó a Vicente Alexandre, por cierto. En ese mismo año 53 anunciaba que tenía en prensa la novela Los que pasan cantando, que no se publicó, pero que tal vez fuese la versión en prosa de esa obra teatral ya mencionada, De la noche a la llama, sobre San Juan de la Cruz, porque hay un verso que es Los que pasan cantando. Es una deducción un poco sui generis, pero podría ser. En todo caso, Los que pasan cantando no lo tengo registrado como libro. Vamos a recorrer la obra ensayística, que quizás es un poco más densa. Les pido un pelín de paciencia para llegar al final. No hay ningún premio al final más que el conocimiento y la belleza de la palabra. Solamente eso. La próxima conferencia del ciclo, Fernando, creo que va a tratar sobre precisamente la relación de Leopoldo con el arte, ¿no? El mundo del arte. Por lo tanto, no me voy a alargar ni mucho menos en ello. Solo quiero destacar algunas cuestiones que me parecen relevantes para subrayar la importancia de su obra crítica, ensayística, relativa al arte. En el año 93, la Feria de Arte Santander le concedió su medalla de oro precisamente por una vida dedicada a la crítica de arte, y esta distinción no era desde luego gratuita. Se dedicó intensamente a la crítica de arte a través de artículos de prensa. Este es uno de los millones de artículos dedicado en este caso a Ramón Calderón en una de las varias exposiciones de Calderón en la Galería Sur. Fueron infinidad los artistas a los que dedicó textos. El premio Lázaro Galdeano de Crítica de Arte se lo dieron en el año 76 por un artículo sobre el pintor Quirós, publicado en ese año
en que vinculaba la pintura del artista de Antonio Quirós con el siniestro mundo de Kafka. Muy interesante ese artículo, la relación con la literatura. Intervino Leopoldo en numerosas conferencias y cursos sobre pintura, como el dedicado en la UIM a María Blanchard en julio de 1981. Era experto en diferentes pintores, pero quiero mencionarles los estudios monográficos que dedicó entre los años 70 y 90 a Clara de Trueba, Agustín Riancho, María Blanchard, Gutiérrez Solana, Pancho Cosío, Enrique Gran, Antonio Quirós, Julio de Pablo. Otro de sus libros importantes y muy citados, por cierto, es Los maestros del impresionismo español, que se dividía en 12 capítulos desde el Greco, Velázquez y Goya, hasta Rosales, Fortuny, Nonel, Sorolla, Riancho o Rebollos. Este es un libro también importante del año 90, sobre todo por la recopilación de casas nobles que disfrutaban de importantes colecciones de arte. Aquí se unían dos querencias de Leopoldo, su gusto y conocimiento artísticos y su conocimiento de la nobleza española y francesa. Aquí tienen diferentes portadas, muchas muy conocidas de libros de Leopoldo, ¿vale? La serie célebre de artistas españoles contemporáneos, de Enrique Gran, dedicado en las monografías del Museo de Bellas Artes de Santander a Riancho. Este también es de los cuadernos del museo, para una pintora muy poco conocida hasta entonces, que era Clara Trueba, y este dedicado a Julio de Pablo, que fue buen amigo. Animó además Leopoldo numerosas exposiciones e iniciativas en Santander, Santillana del Mar o Madrid. Participó, por ejemplo, en el catálogo de una exposición importante como fue la estampa contemporánea en España en febrero y marzo del año 88 en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes, donde se reunían hasta 150 artistas de la xilografía, el grabado calcográfico, la litografía y la serigrafía, y que tuvo una amplia repercusión en la prensa. Ya saben que de hecho, Leopoldo era un gran coleccionista, especialmente de obra gráfica, ¿no? Bueno, una de las facetas ineludibles de Rodríguez Alcalde fue la de conferenciante. Innumerables y siempre eruditas fueron sus intervenciones en el Ateneo de Santander sobre temas como la literatura española y francesa contemporáneas, la pintura moderna española, el siglo XVIII, la Revolución Francesa, las casas reales europeas. Participó en las programaciones de la Tertulia del Gato Verde, la Sala Proel, la Galería y Librería Sur, la UIM, el Ateneo que hemos comentado, etc. Ahí tienen una imagen del anterior sede del Ateneo. Desarrolló una profusa labor de crítica y divulgación literarias. Por ejemplo, les voy a contar algún aspecto que a mí sí que me parece reseñable. El 16 de marzo del año 49 pronunció en el Ateneo la conferencia titulada La poesía de Rafael Alberti, en el año 49. Dentro del ciclo titulado Cuatro poetas españoles contemporáneos. El interés de Leopoldo por Alberti había sido particularmente notable, y no solo por considerarle con Alejandro Casona el más popular de los escritores exiliados en España. Sabemos que mucho antes, hacia el año 32, Leopoldo ya leía a Rafael Alberti y conocía bastante la obra hasta entonces publicada, obviamente, de García Lorca. La lectura de los versos de Alberti, en particular de Marinero en Tierra, deja además clara influencia en el libro de poemas inédito de Leopoldo al que ya me he referido antes. Quizá esa conferencia fue la primera vez que en la España de posguerra una institución oficial como era el Ateneo permitía que se hablara monográfica y públicamente de Alberti. Es importante esto, ¿eh? O sea, yo creo que es un dato que no es menor. Y quien lo hizo fue un intelectual que trabajaba como funcionario y censor en la Delegación de Información y Turismo y que no ocultaba en la prensa local sus recelos frente a movimientos como el surrealismo y el existencialismo. En la Isla de los Ratones iba a publicar Leopoldo un ensayo breve que se titula Clara como la fuente, criticando la poesía oscura de la vanguardia y defendiendo aquella poesía que dice es poco ruidosa pero infinitamente bella en su ternura, en su transparencia, que fluye silenciosamente, brotando de los más finos intersticios del alma.
Otra conferencia interesante, la que pronunció el 17 de agosto de ese mismo año 49 en la Sala Proel, titulada Compás de espera en la poesía en el mundo, ojeada y orientaciones de la poesía actual, donde reflexionaba sobre la indecisión de la literatura del momento tras la Segunda Guerra Mundial. Hacía una comparación entre la posguerra de la Primera Guerra Mundial y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, tan diferentes por muchos motivos, ¿no? El interés de Leopoldo por la poesía, y tienen una portadilla de uno de los números de Proel, nos ha dejado un valioso ensayo extenso titulado Vida y sentido de la poesía actual, publicado en 1956, donde reúne diferentes ensayos que muestran su hondo y extenso conocimiento de la poesía de la época, con muy atinados juicios sobre numerosos autores leídos entonces, entre otros dos de los más influyentes del siglo, como son Rilke y Eliot. Se trata de un ensayo sobre aspectos y problemas de la lírica del momento. Dice que es un resumen de impresiones de un lector impenitente entregado en cuerpo y alma a ese vicio impune y maravilloso de la lectura y cuyas preferencias han sido siempre hacia la poesía. A ella debo mis mejores horas de incansable acariciador de páginas. Quiero destacar que trabaja en este libro con una bibliografía que dice conocer, con un total de 216 autores que aparecen mencionados, citados y trabajados, y desarrolla un panorama poético del ámbito hispanoamericano y de una veintena de países, aparte del ámbito hispanoamericano, y que es un dominio, un control de la bibliografía realmente extenso. Como estudioso de la novela y de la literatura, hay otro ensayo importante de Leopoldo, tal vez no muy conocido, que es Hora actual de la novela en el mundo, publicado en Taurus en el año 1959. Incluye un capítulo sobre Proust y sus fantasmas que había anunciado años antes como ensayo aparte. Realmente se trata de 20 breves ensayos sobre la novela en el mundo. Salió en la colección Persiles, que acababa de publicar obras de estos tres autores, a ver si les suenan: Azorín, Claudio Sánchez Albornoz y Ramón Pérez de Ayala. Una colección notable, ¿eh? En esta colección había aparecido ya Hora actual de la novela española de Juan Luis Albor, pero el planteamiento de Leopoldo era diferente, y así lo destacó Leopoldo Panero en una reseña en el suplemento blanco y negro de ABC del año 59, bajo el epígrafe verdaderamente significativo de La lectura como vocación. Panero ensalzaba el ensayo de el que decía este fino escritor santanderino, informadísimo y agudo, que hace de la lectura oficio delicado y apasionada vocación, hasta casi convertirse en un habitante más de los mundos imaginarios que nos invita a recorrer en su compañía. El comentario es importante y desvela el aprecio de un lector muy bien informado por otro. Panero destaca la transparente vocación de Rodríguez Alcalde, tan rica en sensibilidad como en saberes. Se aproxima Leopoldo a la historia de la novela de manera cálida y viva, apasionada, sin sistema, espontánea y ampliamente, en contraste con el rigor de un filólogo como era Juan Luis Albor. La reseña de Panero la hemos leído el otro día, precisamente Álvaro Pombo y yo, juntos, con plena satisfacción, tanto por la deducción de los valores estéticos de Rodríguez Alcalde, como por la abierta y fértil concepción que éste tiene de la novela. Dice Leopoldo: la novela es, ante todo, obra de arte. Su misión principal no reside en copiar áridamente las palabras y los actos cotidianos de los hombres, sino en captar las más profundas esencias de la vida o bucear en la intimidad de los personajes para que éstos adquieran la categoría de héroes de novela sin perder contextura humana. Incluye Leopoldo un capítulo final titulado Y su majestad el público, sobre la existencia de un canon literario que no es el de los críticos, sino el del público. Es curioso eso, se adelanta también a otros trabajos que consideran la historia de la literatura desde el punto de vista social. Es decir, es más popular Corín Tellado que Camilo José Cela, por ejemplo, realmente, ¿no? Entre otros ejemplos. Bueno, dice Leopoldo, los libros de mayor resonancia intelectual o de más firme importancia literaria no son necesariamente los predilectos de la masa lectora, que es un planteamiento que no es el de un filólogo, en realidad, que estudia el texto, la calidad del texto. Bueno,
En sus juicios sobre las diferentes y abundantes novelas que maneja, Rodríguez Alcalde ofrece al lector fecundas discrepancias, consecuencia de su adogmatismo y subjetividad. De ahí también creo la distancia que este tipo de libros que escribió producen ahora, puesto que preferimos el rigor académico que el que alguien nos presente con sus palabras aquella obra o aquel autor que nos interesan. Otro ensayo algo posterior es La juventud en la literatura contemporánea, del año 67, que trata de cómo la literatura contemporánea aborda los problemas juveniles. Adopta Leopoldo una perspectiva religiosa en su planteamiento y destaca la necesidad que tiene la juventud de certidumbres en un contexto precisamente de incertidumbres. Creo que aunque el libro se desborda en erudición, peca justamente de su enfoque quizá moralista, que encaja poco con un lector actual, aunque no le sobren argumentos y desarrollos de interés. Hace Leopoldo, sin duda, observaciones interesantes, como cuando dice: los mayores hemos de comprender que si nos falta el apoyo de los jóvenes, garantía del futuro, nuestras construcciones quedarán sin concluir, con riesgo de que toda nuestra obra se esterilice. Quisiera comentarles, como estudioso del teatro, alguna faceta de Leopoldo en este punto. Leopoldo fue excelente lector, lo fue también, ya lo hemos dicho, de teatro. En su biblioteca el teatro ocupaba en torno a 4.000 libros, aproximadamente un 16 o un 18% del total de libros, con mucho teatro extranjero y casi todo el teatro español y francés relevante. Participó, por ejemplo, como experto en teatro en la semana dedicada en la UIM al Teatro del Momento en agosto del año 71, pero me interesa destacar que publicó un libro en el año 73, este que tienen en la pantalla, Teatro Español Contemporáneo, muy citado por los estudiosos de esos años, un libro que abarca en 17 capítulos un panorama del teatro desde el siglo XIX hasta los autores actuales a fecha del año 73, como Fernando Arrabal, Alfonso Sastre, Ana Diosdado o Antonio Gala. Pero lo sorprendente es que Leopoldo en este libro es un librito, o sea, de tamaño, no lo he traído, pero es un tamaño... lo sorprendente es que en este libro trata sobre la obra de un total de 176 dramaturgos españoles. No sé si se hacen cargo de la cantidad que es. O sea, no está hablando de Valle Inclán o de Max Aub o de García Lorca solo, que habla de 176 dramaturgos españoles, algunos que estrenaron una obra, a lo mejor, pero de los cuales él tiene noticia y es capaz de contextualizarlos en un momento o en una corriente. Es realmente sorprendente. En este libro afirma que Jardiel Poncela había sido el único humorista de verdad que hallamos en el teatro español del siglo, antes que Miguel Miura. También afirma que Lorca era el más alto poeta dramático español de nuestro siglo. Me parece que solo un lector de cultura amplísima puede atreverse a hacer tales afirmaciones que, por otro lado, el tiempo y el juicio de otros documentados lectores van refrendando. Quiero destacar el primer capítulo, que se titula No fue el siglo de oro, que es sencillamente magistral y en cierta manera aún válido hoy en día. Es decir, si alguien se quisiera acercar al teatro del siglo XIX y primera mitad del XX, no tiene más que leer ese capítulo realmente. Son 20 páginas realmente esclarecedoras. Otro interés evidente de Leopoldo fue la biografía, fueron los estudios biográficos. Aquí quiero recordar que entre sus numerosos ensayos firmó 8 estudios introductorios de la colección, estupenda colección, por otro lado llena de datos y de pistas, antología de escritores y artistas montañeses que dirigió a Ignacio Aguilera. Escribió sobre Luis Barreda, José Luis Hidalgo, Ciria, Benjamín Taborga, Ignacio Zaldívar, con Manuel Arce, Fernando Velarde, Ricardo Laran, Eugenio Rodríguez de la Escalera Montecristo. Uno de los libros fue precisamente el de José Luis Hidalgo, que vio la luz en 1950. El otro día se ha presentado aquí en el Ateneo una nueva antología de Hidalgo en Renacimiento. Leopoldo redactó el estudio introductorio de casi 100 páginas y seleccionó una amplia antología poética. Se trata de la primera obra sobre Hidalgo, la primera valoración crítica de conjunto y el primer compendio de su poesía. Un pequeño gran tesoro en el que Leopoldo reconoce su amistad y admiración por el poeta y hace un completo recorrido por sus recuerdos personales, lecturas, referencias y relaciones compartidas.
Dice Leopoldo que Proel estaba estrechamente ligado a sus mejores amigos y por esos amigos trabajaba y por ellos deseaba que la revista adquiriese la categoría que nadie pudo negarle. Leopoldo me contó que una vez, una tarde, fueron de paseo José Luis Hidalgo, Gerardo Diego y él hasta el Sardinero, y que Gerardo se mantuvo completamente serio, los tres en un silencio que los jóvenes estaban viviendo con obvia incomodidad, y que solo se rompió cuando salió a colación Juan Larrea, escritor predilecto de Gerardo Diego. Leopoldo evocó en un poema, precisamente, ese silencio que nos acompañaba en los largos paseos de septiembre por la ya adormecida y soñadora acera de Reina Victoria. Publicó también la biografía de Leonardo Torres Quevedo, por la que recibió, ahí aparecen las dos ediciones, el tercer premio Leonardo Torres Quevedo de los Amigos de la Cultura Científica. El hombre de letras se acerca al hombre de ciencia y lo hace, dice, con cariño, con interés y con asombro. La evocación de su figura me ha permitido comprender una vez más la íntima conexión que existe entre el sabio y el artista, buscadores de espacios, creadores de mundo, capaces ambos de enriquecer la perspectiva humana con inagotables horizontes. En Santander publicó también el retablo biográfico de Montañeses Ilustres en el año 1978, obra que aparece en una muy estimable pero breve colección de la desaparecida librería Estudio, colección Cabo Menor, que tiene como referente lejano Los Montañeses Ilustres de Mateos Cajedo Salmón. Es una colección de textos breves que evocan a los diferentes personajes reunidos, escritores en el tomo 1 y del resto de disciplinas en el tomo número 2. Leopoldo se acercó también a diferentes temas históricos y fue muy consciente de valorar a los historiadores próximos, como por ejemplo José Simón Cabarga, a quien consideraba el escritor más acreditado por su documentación irrefutable y por su jugoso estilo al resucitar el pasado santanderino. A su muerte escribió su necrológica para Altamira. Esa es la separata, ¿no?, de Altamira. Y participó además en el 40º aniversario del Centro de Estudios Montañeses en el año 74. También dejó muy diferentes textos en muy distintos lugares sobre aspectos históricos, como yo creo que inencontrable folleto sobre la Escuela de Altamira. Hay un texto importante de Leopoldo. Bueno, Crónica del Veraneo Regio, en el año 1991, es libro preferido por Álvaro Pombo entre los de Leopoldo y de hecho le ha servido para alguna de sus novelas. Es un libro ilustrado, divertido y evocador, escrito por un monárquico sobre un tiempo que conoció o en todo caso del que tenía informaciones variadas y directas. Hoy, que parece que todo se iguala por el raso y por lo bajo, es todo un placer algo nostálgico si quieren leer sobre esa época y sobre ciertos personajes que hubiéramos olvidado si no fuera por Leopoldo, que les da de nuevo vida y consistencia. En el año 2002 publicó Las escritoras de sangre real por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, libro que pasó completamente desapercibido, pero que concentra dos de sus pasiones, la literatura y las casas reales, además de ser, por cierto, una reivindicación del papel de la mujer en determinados ámbitos. Se podría reeditar, de hecho, ahora mismo, con toda tranquilidad, porque tiene un montón de informaciones sobre las princesas y grandes damas y reinas escritoras, y las vicisitudes incluso de las diferentes casas reales europeas. Bueno, uno de sus últimos libros fue autobiográfico, titulado significativamente Miradas y situaciones. Un libro, creo que con mucha poca gana, editado por Estudio. La forma del libro es realmente lamentable, nada que ver con otras ediciones que había hecho Estudio, realmente admirables. En este caso es un libro realmente feo, lo digo de verdad, y hay veces que los libros feos no te invitan, obviamente, a que te adentres en ellos, ¿no? En todo caso, es una autobiografía algo distanciada. Fíjense en el título, Miradas y situaciones. Parece que él es como un espectador, ¿no? Muy memorística, generosa en datos, que abarca su vida desde 1931 hasta finales de los años 40, con multitud de referencias
y valoraciones. Dijo Leopoldo en una ocasión que mis memorias, modestia aparte, en su día serán irreemplazables. Tienes razón. Lo que cuento son cosas que he visto y de gente que he conocido. No me he inventado nada. Todo lo que cuento es cierto. Son cosas pequeñas, de acuerdo, pero la pequeña historia contribuye a la grande. Es una pena que Leopoldo no redactara la continuación de estas memorias, pero al menos nos queda este libro tremendamente aprovechable, lleno de datos que les puedo anunciar que forman parte también de la novela que en enero publicará Álvaro Pombo sobre Santander 1936. Ha cogido algo de información del libro de Leopoldo. Bueno, voy a terminar simplemente con un repaso de algunas fotos que tenía recogidas. Muchas son muy conocidas o se han publicado. Esta de Leopoldo en el jurado del premio de novela Ateneo. José Hierro, Rosa Pereda, Carlos Galán, Indurain, Argüelles, en fin, varios. Este en un homenaje que hicieron a Jorge Guillén con Gloria Ruiz, Colomer, Luis Malo y Isaac Cuende. Esta conferencia del duque de Alba, duque consorte de Alba, en la cátedra de Menéndez Pelayo. Y está la presentación de los libros de la Signal Pisueña, precisamente con José Hierro y Luis Malo también. Bien, voy a acabar por debajo de los tópicos y por debajo, desde luego, del olvido que parece ensombrecer la vida y la obra de Leopoldo. Hay algo para mí que hoy nos inquiere a todos, desde luego me inquiere a mí claramente, y es la mejor comprensión de su obra crítica, ensayística, narrativa, poética. Yo les he venido a contar la importancia de Leopoldo como escritor, es decir, como lector, sin duda, como uno de los grandes lectores que lo ha demostrado en sus páginas, y como escritor absolutamente aprovechable hoy en día, por encima de anécdotas y por encima de cosas que repite todo el mundo. Es decir, ahí tenemos un escritor de los mayores, del que merece la pena reivindicar. La mejor comprensión de su obra crítica, ensayística, narrativa, poética. Es la obra realmente, cuanto más entro en ella, desde luego así lo considero, de un escritor en esa transparente vocación por la lectura y la literatura que vivió con plena coherencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues se abre un turno de preguntas. Habrá personas que quieran saber alguna cosa más que Mario Crespo les pueda aclarar o contestar. No, perdona, Fernando, no pregunten por el legado de Leopoldo. La biblioteca y las miniaturas al Ayuntamiento de Santander. La obra gráfica y la pictórica a la Fundación Botín. ¿Vale? Esa es la referencia. Zacarías Puente. Yo pregunto precisamente si hay algún estudio grafológico de su caligrafía. Yo creo que sería una cosa muy interesante hacer un estudio sobre la caligrafía de Leopoldo. Eso, Zacarías, sí que es entrar en la intrahistoria del personaje. Es verdaderamente una aportación importante para conocerle. Yo la verdad es que me quedé en los años que conviví discretamente con él y los años que estoy leyendo, digamos, su obra. Pero sin duda podría ser un valor interesante, ¿no? Tenemos un problema en el caso de Leopoldo, que puede suceder con otros escritores, y es que él no conservaba, por ejemplo, sus manuscritos, sus cartas. Todo eso, él, hasta donde yo puedo saber, lo destruía. Lo mismo que no valoraba, no era un bibliófilo, curiosamente, o sea, no era una persona
no era un lector que valorara de por sí una primera edición, es decir, o sea, era capaz de cambiarte una última edición de Alexandre por una primera edición de Alexandre. O sea, no tenía un interés especialmente claro por la bibliofilia, yo creo. Y es una pena que, por ejemplo, cartas, pues se conservan unas pocas que aparecían en algunos libros o manuscritos que en este caso que poseo yo. O sea que... Y en la biblioteca creo que queda un libro sobre Reguera Sevilla que está sin publicar, y seguro que hay algo más por ahí, pero se me escapa completamente. Conocemos algunos textos de sus 16 años y la verdad es que ha cambiado muy poco su grafía a los años anteriores a su muerte. O sea, es una grafía la que tiene realmente muy uniforme, muy inalterable y muy peculiar, la de Leopoldo, con unos picos, ¿no? De todas maneras, yo con todo esto no quisiera que nos quedáramos en la grafía, ¿eh? O sea, lo importante es el contenido, realmente. Yo quiero incidir en el contenido. No sé si lo he logrado, sobre todo, aparte de otras cuestiones sobre la obra de ficción, que es más o menos discutible o más o menos atento a las circunstancias estéticas, la importancia de la obra ensayística de Leopoldo. Claro, es lo que hemos comentado, efectivamente, que es una obra de lector, de vastísimo lector. Entonces, claro, la hora actual de la novela en el mundo es que son cientos y cientos de novelistas que ha leído. Pero claro, pero no los ha leído con el rigor de un filólogo, de un historiador de la literatura. Los ha leído como un esteta, como una persona que conoce perfectamente usos y costumbres que no son los de la academia, sino que son los de la lectura y las de la tradición de los lectores. Entonces, el valor que tiene, yo lo que veo en sus ensayos es el valor de las referencias que te da de autores que obviamente no has leído, que es otra de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que realmente leemos mucho menos posiblemente, y nos viene todo como por internet o por pequeños flashes, y es complicado, o no sacamos tiempo para leernos la obra de un personaje, ¿no? Y lo mismo, no digamos de cientos. Yo creo que va por ahí el tema. Y luego, claro, si le juntas a eso cierto moralismo que aparece en algunos de los juicios, en el de la juventud, por ejemplo, el libro que hemos mencionado antes, donde sí que es verdad que hay una perspectiva de carácter, yo diría que moral, incluso religiosa, que altera un poco la riqueza del acercamiento a la obra literaria, que nunca lo haría un Juan Luis Alborg o un Darío Villanueva, que harían un estudio pues, de las características del texto literario aplicando las normas de los textos literarios tal y como se estudian en la filología. Eso él no lo hace. Por eso los estudios sobre la novela, entre un libro y otro, a lo mejor va a caer en tus manos mejor el de Juan Luis Alborg, con todos de las dudas de apreciación que puede tener también Juan Luis Alborg. Pero también es verdad que, por otro lado, la vida y sentido de la poesía, que es otro de los ensayos sobre poesía, ese es como una mirada en ese momento, como una foto de lo que sucede y de las lecturas que hemos hecho. La recepción de Rilke y de Eliot, por ejemplo, ahí está muy bien trazada. Es decir, cuando te dicen, no, es que Rilke influye mucho en los poetas. Sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿En qué momento? ¿Cuál? Y entonces ahí eso te lo da. O sea, te da como una foto y está él inmiscuido en esa lectura. Él es el que recibe a Rilke. Está recibiendo él a Rilke, lo mismo que otros compañeros de generación. Es una obra compleja en ese punto, y yo entiendo lo que dice Tono absolutamente, que es posible que nos aleje un poco ese subjetivismo del propio escritor. Pero es lo que escribió y lo que tenemos.
No, entonces, claro, como tú sabes mejor probablemente que nadie, la academia no acepta este tipo de acercamientos. Son acercamientos que tienen éxito entre los otros críticos. Por ejemplo, es muy citado Leopoldo en los reseñadores, por ejemplo, de la época. Ahí encuentras, pues como dice Leopoldo Rodríguez Alcalde, este autor de teatro o eso sí, porque se fían del criterio del lector. Pero es verdad que el desarrollo de ello tiene como poca, digamos, poca visibilidad y hoy en día es una obra. Pero claro, los que nos dedicamos en cierta manera a ver, yo por ejemplo ahora estoy estudiando a algún autor de mediados del siglo XX, y es que los ensayos de Leopoldo son tremendamente útiles, porque te dan pistas de por dónde tirar. Aún así, aparte de la obra ensayística, tenemos por ejemplo las Miradas y Situaciones, es un libro que hay que reeditar, pero con anotado. O sea, realmente hay que reeditarlo. O sea, es un libro que habría que hacer anotaciones y porque es un libro valioso. Son unas memorias importantes cuando echamos en falta en mucha gente, sobre todo de esos años, que hubieran escrito unas memorias, ¿no? Y él las tiene. Y sobre una época además complicada. Es verdad que son sus memorias, cuidado, su perspectiva, pero realmente yo creo que es valioso. Y Las escritoras de sangre real, la crónica del veraneo regio, es un libro muy divertido. Es un libro que está fenomenal para conocer esos años y esos grupos sociales, ¿no? Bueno, creo que tiene unos valores importantes. Y lo que dijo el otro día González Ferrán también, o sea, la posibilidad de hacer una antología de sus versos, eso obviamente es algo que se puede hacer sin que se te caigan en absoluto. Yo creo que tiene varias opciones ahí. Hola, muchas gracias. Mira, ¿sabes cuándo le eché yo en falta a Leopoldo? Pero muchísimo. Cuando hicimos la biblioteca del Club de Regatas. Ahí empezaron a salir autores teatrales con 4 o 5 obritas en cada volumen que manejábamos, porque hubo que abrirlos todos, porque al abrirlos se desencuadernaban, o sea que me pude dar el lujo. Y dije, qué bien se lo hubiera pasado aquí Leopoldo, los hubiera conocido a todos, pero a la mayoría de los que yo preguntaba, algunos ni los conocían. Y no estaban ni en Google, ¿eh? Fíjate. Y están ahí enfrente, en el Club de Regatas. Y otra cosa, sin abundar más en la grafía, con eso te hacen un estudio grafológico cuando quieras. Te dirán que si bolígrafo, que si está papel rayado, te ponen pegas, pero te lo hacen bien hecho, ¿eh? Gracias por todo. Muchas gracias. No había valorado la opción del estudio grafológico, de verdad que se lo agradezco, pero me parece un punto interesante. Y con respecto a la biblioteca del Club de Regatas, no tengo duda de que incluso en el libro del teatro español contemporáneo, igual se pueden encontrar referencias, casi seguro, a alguno de esos autores. Claro, ese conocimiento de esa literatura más prosaica y más de las farsas y las... Bueno, pues eso yo solo lo he visto quizá en Andrés Amorós o en historiadores de la literatura que se han dedicado expresamente a ese terreno, ¿no? Que nos queda un poco lejano, pero que él valoraba muchísimo. No olviden, obviamente muchos de ustedes lo han conocido o les suena, la importancia que tenía el teatro, de hecho, en la época. Es decir, que el ámbito de sociabilidad en los años 20, 30, 40, pues era el teatro, entre otros, ¿no? O básicamente el teatro para ciertos grupos, sobre todo. Bueno, y él es lo que vivió realmente. A mí me parece que Leopoldo, sobre ser un poeta, que lo dijo también González Ferrán, y un gran aficionado al teatro y al cine hasta ciertos años, es un gran lector, es un apasionado lector. Yo creo que esa es la clave. Entonces era capaz de darte cualquier referencia, Tono lo sabe perfectamente, cualquiera de los que hemos ido a su casa, de cualquier autor te puede hacer una referencia sin... claro. Y por eso tenemos esos libros. Yo creo que en estos libros hay mucho de él, muchísimo de sus lecturas, y yo creo que son muy valiosos realmente. Yo los entiendo así, como muy valiosos.
Mario, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de Leopoldo Rodríguez, alcalde. Escuchándote y leyendo el magnífico libro que hiciste, biográfico, que publicó Estudio, era para dedicarle la frase que decía Jorge Luis Borges: yo no me enorgullezco de los libros que he escrito, me enorgullezco de los que he leído, ¿no? Hay una anécdota que narrabas en tu libro que refleja un poquito esa capacidad de observación de la realidad con cierto humor negro y que siempre me hizo gracia. Él decía que en la delegación del gobierno, en el antiguo gobierno civil, contaste que había 3 tapices que estaban dedicados a 3 desastres de Santander: el Machichaco, el incendio del 41 y la peste de San Matías, ¿no? Y él hacía esa observación que tú reflejabas y digo, qué divertido, ¿no? 3 desastres, no tendríamos otra cosa en la que fijarnos, ¿no? Y entonces un poquito el agradecimiento por haber reflejado todo eso en esa biografía y en esta conferencia, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a ti. Es muy importante la idea del yo creo, todos somos un poco nostálgicos de Leopoldo. Hay un punto de nostalgia porque toda esa manera de hablar, esa manera de contar las cosas ya ha desaparecido, obviamente. Esa memoria, esos chascarrillos y esa repetición del anecdotario, pero que siempre podía incorporar una anécdota nueva, conocer todos los marqueses menos acreditados de la nobleza, los conocía, los podía conocer. Es decir, utilizaba su memoria de una manera muy rica, hasta el punto de que él comentaba, lo he dicho antes, un poco de pasada, que no le hacía falta leer realmente. O sea, que todo ya lo tenía en la cabeza, que se acordaba perfectamente de cosas que había leído prodigiosamente. Es decir, yo no he visto a nadie con una memoria igual. Es decir, ¿cómo puedes acordarte de estrofas enteras de poemas de escritores decimonónicos hoy completamente olvidados, ¿no? Y todo eso se va perdiendo también. Y nos queda un poco ahí. Hay alguna grabación también, pero es una pena realmente. Y lo que... Lo dejaba para el último momento y prácticamente en el último día decía, bueno, mañana vete que tengo que ponerme a escribir. Y al día siguiente tenía rellenas 16 cuartillas, pero con lo que tú dices, con la letra impecable, sin borrones, o sea, era una cosa en ese sentido prodigiosa. Y otra cosa importante es la traducción, los poetas franceses contemporáneos, que no solo influyó en todos los poetas de aquí. Por ejemplo, es que habla prodigiosamente bien de ese libro, este no, el otro, el que publicó por él. Por ejemplo, Luis Antonio de Villena, de este libro habla prodigios, y ha escrito prodigios. Otro libro reeditable, pero claro, alguien que sepa francés y que conozca la poesía francesa tendría que ver hasta qué punto hay, digamos, la traducción de Leopoldo era libre. Claro, te puedes meter en un berenjenal, pero desde luego lo que es la traducción que él hizo, sea muy ajustada o no eran poemas, digamos, maravillosamente musicados y de una calidad literaria enorme. Lo que no sabes es si al final eran de Leopoldo o eran de los poetas franceses. Y que tuvo un papel fundamental en la recepción que todo ese grupo tuvo de la poesía francesa realmente, o sea, y de esos autores que llegaban y que además es curioso porque eso todo ha desaparecido, me temo, les llegaba por carta, porque él dice en algún momento que nos han remitido desde la tal revista francesa entonces bueno, esas cartas obviamente no existen o no me consta que existan, por ejemplo, ¿no? Para ver un poco hasta qué punto hubo una relación con ellos y tal. Sí que hay alguna revista francesa donde sí que se habla sí que se tiene constancia de las traducciones que hicieron los franceses de Hidalgo, por ejemplo. Eso en los años 70 y así. O sea, que hubo revistas que duraron durante unos cuantos años en los cuales hubo una relación. ¿Cómo se llama? Noel Mayer, ¿no? También, por ejemplo, que tuvo relación con Arce y todo. Es un tema que yo creo que está por estudiar, por ejemplo. Ese es un tema que me parece que no está muy estudiado y que sí que me consta que Fonbellida, por ejemplo, ha trabajado y ya os digo que
en esa conferencia que creo que esté publicada por la aula José Luis Hidalgo, hablaba justo de la importancia de la poesía de algunos poetas concretos y analizaba algunos poemas. O sea que yo creo que él quizá pueda ser la persona que pueda en su momento avanzar un poco más de esto, si quisiera. Bien, que Julio Maruri hablaba, y en alguna de las cartas que me mandó en su momento, hablaba de cómo gente cuando tenían 15, 16 años, el grupo Proel, o gente del grupo Proel, o que luego acabaron, mejor dicho, siendo del grupo Proel, acudían a su casa a leer. Él ya sabes que no dejaba los libros, libro que sale, libro que no vuelve a entrar. Eso, vamos, lo aprendí inmediatamente. Yo no presto libros jamás, y siempre digo, Leopoldo decía que no hay que se prestan los libros. Pero iban a su casa y leían, y claro, buena parte de esta digamos, recepción de los poetas franceses surrealistas, etcétera, en José Hierro y tal, están en los libros que les podía dejar Leopoldo, o Leopoldo era digamos, una de las fuentes de información fundamentales. Sí, aparte de que él como censor es conocido que obviamente se quedaba con libros que no pasaban luego oficialmente al mercado y que sin embargo su biblioteca era rica en libros heterodoxos, ¿no? Y lo que lo hacía todavía más interesante, ¿no? En ese punto, Tono, yo recuerdo, por si alguien quiere hacer alguna comparación con lo que está sucediendo últimamente con la Biblioteca Méndez Pelayo, la advertencia que hacía don Marcelino cuando se iba en tren a Madrid: cuidado con mis libros. Nada de visitas, le decía al hermano. Pues nada, lo hemos cumplido a rajatabla. Acabáis de citar los dos a Noel Mayer, que fue un traductor de poesía española contemporáneo de él. ¿Sabes si mantuvieron algún tipo de relación a lo largo de los años? Hay una revista que se llama La Tour de Faux, que es la revista donde yo creo, a través de la cual se relaciona. No tengo idea de esta revista, pero sé que ahí hubo traducciones que imagino que hizo Noel Mayer. Imagino que los hay. Y de hecho estos poetas que aparecen en La Isla de los Ratones, traducidos por Leopoldo, proceden de ese grupo. No sé ignoro si eran un grupo, porque no tengo idea de la literatura francesa, pero sí que había contacto, o hubo contacto, y que sí que lo hubo epistolar, eso está claro. Pero, como digo, no me consta que se conserve todo eso, esas cartas ni nada. No sé si a través de Manuel Arce, que editó a Noel Mayer, igual puede haber algo, no lo sé. Sí, él estuvo en Santander, sí, eso sí. Pero no, ahí ese punto no lo desconozco. La verdad que no tengo idea de ese aspecto. He sabido de otros, como he comentado a lo largo de mi intervención. Pero justo eso se me ha escapado. No tengo idea de esa relación con Noel Mayer, Fernando. Ya disculparás mi ignorancia en este punto. ¿Hay alguna otra pregunta? Decirles que el próximo jueves, aparte de la conferencia de Diego Bedia Casanueva, que incidirá mucho en las monografías de arte, en el coleccionismo de Leopoldo Rodríguez Alcalde y otras facetas como experto en arte también, presentaremos un libro inédito de Rodríguez Alcalde, precisamente sobre una faceta desconocida. O sea que será una aportación literaria a la obra de Rodríguez Alcalde
retenida en su memoria desde sus años de joven, de los 13 años, y que luego durante, en fin, los contó a los 74. Salió toda esa, todos esos materiales, pudimos registrarlos, transcribirlos, y estarán a su disposición por cortesía del Centro de Estudios Montañeses. Se regalará un ejemplar a cada uno de los que han venido siguiendo este ciclo. O sea que ténganlo en cuenta. Y muchas gracias por su asistencia. Gracias a Mario Crespo por su disertación tan completa. Y nada, hasta el próximo jueves. Gracias a todos.